Saludos, nos encontramos con el candidato a la alcaldía de Quito, Pedro Freile, por el partido Alianza UIO, listas 17-23. Le damos la bienvenida a este espacio para Diario Que. Muchísimas gracias, Jennifer, al diario que muchísimas gracias por recibirme el día de hoy. Bueno, gracias a usted. Vamos a empezar con las tres preguntas que se les han realizado al resto de candidatos también, no sin antes recordarle que tiene 2 minutos para cada respuesta. La primera Perfecto. pregunta sobre el eje seguridad. A pesar de que la seguridad no es una competencia municipal, ¿qué propuesta plantea usted para garantizar a la ciudadanía que podrá salir tranquila de sus hogares sin temor a la delincuencia? En nuestro entendimiento, la competencia sí es municipal, es del alcalde principalmente, y nosotros nos hemos concentrado en desarrollar un plan de gobierno en el cual, además te doy un poco como primicia, hemos establecido una alianza estratégica con la ciudad de San Salvador y con el gobierno de la República de El Salvador, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, con quienes hemos tenido la oportunidad de plantear las premisas de un plan de seguridad que no solamente pone relevancia en lo tecnológico, que es de lo que van a hablar todos los candidatos, sino en cuáles son las fórmulas políticas para lograr que el éxito de haber transformado una de las ciudades más inseguras del mundo en una de las más seguras del mundo cobre utilidad. Y esto implica asumir decisiones de orden político que parten por decir lo siguiente: la competencia de la seguridad es del alcalde, el principal responsable por la seguridad de los quiteños es el alcalde. Y para hacer que esto tenga efectividad, primero entenderemos que la tasa de seguridad en el caso de Quito era de 8 millones de dólares, va a ser el próximo año de 19 millones de dólares, y que el ejercicio pasa por construir espacios seguros en los cuales la gente pueda hacer deporte, crear arte y comunicarse con sus vecinos, al mismo tiempo integrando la capacidad de anticipar desde el mando integrado con la Policía Nacional conductas irregulares. Para eso es importante la inteligencia artificial, pero nada se va a poder hacer si primero no asumimos la protección de las víctimas, la asistencia directa a quienes pueden ser víctimas desde el uso de esa tecnología por parte del municipio. Candidato, aún le quedan 30 segundos, ¿desea usarlos? Sí, muchas gracias. Pues pondré énfasis en que además los expertos con los cuales vamos a generar el uso de estas herramientas nos han demostrado cómo estas herramientas en condición de infraestructura móvil es que logran estos efectos de inmediatos en la lucha contra el crimen. La lucha contra el crimen parte por vencer la violencia en el nivel en el cual todavía no es delincuencia común. Y en eso vamos a sernos responsables directamente nosotros. Muchas gracias. Justamente a los 2 minutos. Empezamos con la segunda pregunta sobre el eje obra pública. ¿Cuáles son los principales proyectos que plantea para su mandato? ¿A qué áreas corresponderían y qué cifras de generación de empleo representarían? Bueno, nosotros dividimos la obra pública, de hecho, la obra en general, la infraestructura en la ciudad en dos niveles. Las victorias rápidas que implican usar el presupuesto municipal, que no es no es pelo de cochino, son más de 960 millones de dólares disponibles. Lo que vamos a cambiar son los modos de contratación. Nosotros le llamamos la ejecución de obra pública a nivel integral, el dejar de lado los presupuestos participativos para hacer que todas las entidades municipales relacionadas a la obra pública entren conjuntos sobre manzanas de intervención. De esa manera logramos además que se haga contratación con medianos y pequeños contratistas cerca de las áreas de influencia de las obras, y evitamos las contiendas políticas que se generan alrededor del uso de los presupuestos participativos. Las obras para la prosperidad, las grandes obras que nos van a convocar a la industria de la hospitalidad, el entretenimiento, el arte, la cultura, la recuperación del centro histórico, las vamos a planificar para que puedan ser llevadas a cabo por parte del capital privado. Victorias rápidas con capital estatal, obras para la prosperidad con el capital público. Hoy solamente cerca del 6% del PIB de la ciudad de Quito se genera en la construcción. Nosotros queremos que en 4 años pueda subir esto al menos del 10%, y en los siguientes 6 años, verás que nuestro plan está diseñado para quedarnos 2 periodos en la alcaldía, podamos llegar a al menos un 20% del PIB de la ciudad. Esto es realizable, no es un secreto, pero parte por entender que necesitamos permitir que el sector privado haga fácilmente la obra que va a generar de manera más permanente el empleo de más gente en la ciudad. ¿Cuáles son las tasas? Vamos a ver los resultados. En las que tenemos certezas específicas son en las que tienen que ver con el destino de la basura, de los residuos, como se conoce ahora la basura en argot técnico.
Hoy cerca de 1.500 personas que viven de la economía circular del reciclaje tienen que convertirse en 15.000 personas. Para lograrlo, lo que vamos a hacer es integrar, fusionar las empresas estatales y aliarlas con el sector privado en 3 y hasta 4 concesiones que nos permitan multiplicar el efecto virtuoso de la generación de empleo alrededor Muchas de la gracias, disposición de la candidato. basura y el reciclaje. Lamento interrumpirlo, acabaron los 2 No, minutos. está bien, Vamos completado. con la tercera pregunta sobre el eje tránsito y movilidad. ¿Cómo respaldará el inicio de operaciones del metro que está previsto para marzo próximo? ¿Y en qué porcentaje estima usted significará una solución al transporte y movilidad de los quiteños? Para nosotros el principio y fin de la movilidad no es del metro, son las personas, son los ciudadanos. Y nuestra propuesta es radical en este asunto, es una que denominamos descarbonización del aire, que implica transformar toda la movilidad masiva en eléctrica, integrándola en una sola entidad con el metro. Para lograr esto, además, tenemos que partir primero de hacer un cambio del sistema de compensación a los transportistas que hoy reciben un pago por pasajeros a uno por kilómetros. El 70% de los ciudadanos de Quito requiere de usar buses, pero hay buses disponibles solo en el 15% del territorio. Entonces necesitamos que el sector privado del transporte invierta en darle cobertura a ese más de 80% del territorio que no tiene transporte. Y para eso pensamos sí generar temporalmente subsidios que nos permitan garantizar que ellos puedan comprar nuevas unidades, reemplazar las 3.300 de combustión de diésel en este momento, transformarlas en eléctricas y atender mayor parte del territorio sin necesidad de modificar las tarifas, porque para hacer esto integramos todo el sistema en una concesión única con el metro. Los taxis que dan por fuera de esa concesión funcionan aparte, les denominamos carbono cero. Nuestra intención es que los taxis puedan tener superpoderes. No vamos a negar la existencia de las plataformas, de las apps, como se les dice, pero los superpoderes de parquear en lugares privilegiados, dentro de centros comerciales, en hoteles, en colegios, solo van a ser por los taxis carbono cero, que al mismo tiempo se convierte en un factor multiplicador de la seguridad, porque todos van a ir wireados, como dicen, van a estar conectados directamente con los sistemas de seguridad y se van a convertir también en gestores de la cultura, del entretenimiento y del turismo de la ciudad. Ok, candidato, todavía le quedan 30 segundos. Ay, qué bien. Entonces todavía podemos hablarte de cómo logramos esto. El fomento a las actividades financieras para el carbono cero genera además negocios adicionales para el sector financiero y la posibilidad de integrar toda la movilidad en el sistema integrado de movilidad de Quito nos permite a los ciudadanos invertir en la movilidad comprando obligaciones y también en proyectos hidroeléctricos, 154 proyectos de entre 0.5 megavatios hasta 5 megavatios que no tienen rentabilidades enormes, 5 o 6% anual, pero durante 35 a 40 años. Es decir, vamos a dinamizar la economía transformando la movilidad a un sistema descarbonizado, ambientalmente sustentable, que le Gracias, pondría a Quito candidato, en la por tu punta. respuesta en esta pregunta número 3. Y con esto hemos terminado nuestro breve espacio de entrevistas para Diario Que. Estas han sido las respuestas del candidato Pedro Freire por el movimiento Alianza UI o Listas 17-23. Gracias, candidato Pedro Freire.